llegamos al fin del libro de Hechos y con eso siempre me gusta contar aquello que he aprendido a lo largo de este libro. Y para empezar me gustaría contaros algo, y es que hace unos años, sobre 2021, me acuerdo que me fui a confesar y mi sacerdote me recomendó leerme Hechos. Sin embargo, me estaba empezando a leer la Biblia, a empezar a hacer esta temporada estudiando desde Génesis, y claro, me dice, léete Hechos. Y yo lo intenté, pero es que se me hacía una bola, encima no entendía nada. O sea, yo decía, madre mía, cuando llega a Hechos. Y cuando ya estaba llegando y cuando me tocaba empezar Hechos, me daba como un poco de respeto, porque decía, a ver si se me va a hacer pesado, que luego siempre me pasa igual. Me pienso que un libro se me va a hacer pesado y luego es todo lo contrario. Y es lo que ha pasado con Hechos, de que empecé a leérmelo y dije, pero qué bien, o sea, qué maravilla de libro. Digo, si esto es increíble, este libro de Hechos. Además, el cómo está narrado me gusta muchísimo. Entonces, me hizo gracia y hace unos días también se lo conté al sacerdote diciendo, mira, hace unos años lo intenté, como tú me recomendaste, pero no pude porque se me hacía muy pesado. Y fíjate, justo ahora, cuando ya he recorrido parte de todo el camino, ahora me encanta y se me ha hecho muy ameno. Y además es que se me ha pasado rapidísimo. Y bueno, o sea, he descubierto muchas cosas en este libro. Por ejemplo, ese movimiento, esa acción de los apóstoles, cosa que ya sabía, pero no sabía, pues, esa, entre comillas, facilidad que tenían de decir, vale, pues vamos aquí, 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 que a lo mejor no tenían esa facilidad, pero el Espíritu Santo les daba esa fuerza que necesitaban. Entonces, pues, ese Pentecostés, el cómo al final es para todos. O sea, Dios no es un Dios solo de los judíos, sino que aquí lo que se deja bien claro es que Dios es un Dios de todos, es universal y ama tanto a los judíos, a los gentiles, a quienes fueran. O sea, Dios nos ama. Entonces es muy bonito el ver cómo en las primeras comunidades cristianas estaban todos unidos a una, o sea, cómo se apoyaban, cómo se ayudaban en lo que necesitaban. O sea, había muchísima armonía, porque también, pues, unos a otros, obviamente había diferencias, pero lo que nos unía era Dios. Entonces, pues, vemos, jolín, qué maravilla el estar todos juntos. Luego también, algo que no me esperaba para nada, era cuando habla Esteban, esa relación que tiene con Moisés, porque si os dais cuenta, cuando se leen los capítulos que habla Esteban, que está soltando el discurso antes de que le lapiden, habla de la historia de Israel y con ello menciona a Moisés, pero hay mucho paralelismo entre lo que hizo Esteban y lo que hizo Moisés. Y luego también obviamente hay paralelismo en Jesús, porque ambos son seguidores de Jesús, aunque Moisés aún no estaba Jesús, pero Dios es Jesús. Entonces Moisés obviamente amaba a Dios y Esteban amaba a Dios. Sin embargo, cuando Esteban estuvo cuando Jesús estaba. Así que otra de las cosas que veo es que no todo el mundo conoce a Dios. Pablo presentó a Dios a aquellos que no conocían a Dios. Y muchas veces pensamos que como nosotros conocemos a Dios o que sabemos algo de Él, todo el mundo lo hace. Pero esto no es así. Hay personas que en su vida han escuchado hablar de Dios. Y me encanta el cómo Pablo les presenta a Dios. Nos dice que es un Dios cercano, o sea, que no es alguien que es indiferente a nosotros, que está lejos y ya está, sino que es un Dios cercano. Y se ve en la figura de Jesús, de cómo Él, sin necesidad de bajar a la tierra, decide bajar y encarnarse para estar con nosotros y para morir por nosotros y salvarnos y para resucitar. Luego, que es creador, que es justo, que es conocedor, que conoce nuestro interior, que Él libra, que es todopoderoso. Luego vemos que Él da fuerzas, da aquello que necesitamos en cada momento. Algo que se ve y se destaca es esos ánimos. Por ejemplo, Pablo en muchos momentos daba ánimos a los cristianos, porque es necesario, necesitamos esas palabras de ánimo, esas palabras de salvación que Dios nos ofrece. Y Pablo se ve en todo momento como está diciendo, ánimo, 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 cuando Pablo también necesita ánimo y Dios le otorga ese ánimo, le da esas palabras que él necesita en esos momentos tan difíciles, porque Pablo no lo tuvo nada fácil. O sea, y además vemos cómo la historia de Pablo es preciosa, porque aquí vemos su conversión en Hechos, vemos como una persona que perseguía a muerte a los cristianos, de repente tiene un encuentro con Jesús
y le transforma la vida. Entonces ese perseguidor pasa a ser perseguido. Y esto es importante porque al final Pablo también entiende en cierta medida el por qué lo persiguen, porque él antes fue así. Y es que la historia de Pablo es tremenda, el cómo él va hablando con valentía, que esto también se destaca muchísimo, el hablar con valentía, el ir con la verdad por delante, porque la verdad era y sigue siendo a día de hoy muy perseguida, porque a nadie le interesa escuchar la verdad. Y bueno, Pablo, gracias a dar ese testimonio, gracias a hablar con la verdad, ayuda a muchas personas. Y gracias a escuchar, porque muchas personas decían, escucharon y creyeron. ¿Y qué hubiese pasado si no hubiesen escuchado? Escuchar es importante. Y otra de las cosas que son muy importantes aquí es la oración. Gracias a la oración sucedieron varios milagros. Y la oración en comunidad, sí, la oración de por sí ya es poderosa. Imaginaos la oración en comunidad, es brutal y se ve en el libro de Hechos. Y también otra cosa que se destaca son las escrituras. Recuerdo cuando leía el capítulo de los habitantes de Berea, que ellos buscaban, ellos escuchaban lo que les decían los discípulos, sin embargo, para verificar que eso era verdad, iban a buscar en las escrituras si esto que les estaban diciendo de Jesús era cierto, si era aquello que Dios había prometido y era aquello a lo que Dios señalaba, que era ese Mesías venidero. Entonces esto me encanta porque es lo que deberíamos hacer todos cuando tenemos duda, incertidumbre, cuando no sabemos si una cosa es buena, si es mala, buscar, estudiar, preguntar, indagar. Se ve como también aparece un eunuco que él estaba leyendo el profeta Isaías, pero no entendía lo que significaba. Y esto nos pasa. La Biblia es un libro muy bonito, pero hay muchas ocasiones en que tiene un lenguaje o una forma de expresarse o una simbología que no lo entendemos y es totalmente normal. Y pues es muy recomendable preguntar, buscar a alguien que nos guíe en el estudio bíblico, porque al final eso nos va a ayudar, que es lo que sucedió con este eunuco, que al final apareció uno de los apóstoles y le ayudó, le explicó las escrituras y al final, explicándole las escrituras, acabó hablando de Jesús, porque todas las escrituras, en específico las del Antiguo Testamento, están apuntando a Jesús. Y vemos cómo algo en lo que se centraban los apóstoles, obviamente hablaban del reino de Dios, pero en las preguntas que más se centraban era en explicar quién era Jesús y qué hizo. En este libro de Hechos también se encuentra cómo se llama por primera vez a los seguidores de Jesús cristianos. Una de las cosas que más me ha llamado la atención en Hechos es que los gentiles, que eran los no judíos, tenían muchísima más predisposición a escuchar, a hablar sobre Dios que los mismos judíos. La importancia de la Eucaristía, de la comunión, la sencillez de corazón, se ven curaciones, milagros. También advierte sobre la corrupción, sobre las divisiones, que al final una división no viene de Dios. Dios lo que quiere es la unidad. Entonces tenemos que luchar por estar unidos, luchar por estar en comunión, en comunidad. Hay mucha incomprensión por dureza de corazón. Sin embargo, hay veces que los que no comprenden acaban comprendiendo, pero otros tienen el corazón tan duro que no comprenden porque no quieren comprender. Aprovechar las oportunidades, el tiempo, cómo aprovechaban los discípulos cada oportunidad para transmitir a Jesús, para hablarles de Jesús. También el dar, el recibir, lo que Jesús empieza continúa. El libro de Hechos no es un libro de hace muchos años y ya está y que se acabó, porque el final no acaba, es abierto, porque sigue. La historia de la Iglesia continúa. El libro de Hechos de los Apóstoles continúa escribiéndose, por así decirlo. Y en este libro no se narran como cosas muy de fantasía, como pueden pensar algunas personas, sino que se narran hechos reales, se narran verdades. Este es el enfoque, el narrar hechos, cosas que realmente pasaron. Y se ve como muchísimas de las cosas que se han narrado en el libro de Hechos son verídicas históricamente, se han comparado con lo que fue sucediendo en esos tiempos y es verídico. Recuerdo que cuando estaba leyendo la conversión de Pablo,
hablaba sobre la vida antes de Cristo y la vida después de Cristo, el cómo transforma y cómo esa conversión conduce a la vida, cómo solo eso es posible para Jesús, porque en mi vida recuerdo cuando mi conversión y yo muchas veces recuerdo el cómo era antes y cómo soy ahora, y gracias a Dios, o sea, gracias a Dios que me escuchó la oración y se quiso encontrar conmigo. Además es que lo dice aquí, que Dios quiere encontrarse con nosotros y Dios en todo momento intenta encontrarse con nosotros. La cosa es si nosotros queremos encontrarnos con Dios, que eso ya es otro asunto. Pero de verdad es que te cambia la vida completamente. O sea, es una cosa, es una locura y te hace muchísimo mejor persona de lo que eras. Y bueno, o sea, al final el libro de Hechos es un ejemplo de cómo seguir a Jesús, de personas que siguieron a Jesús, que se entregaron hasta el final por Él. Y también, ya no es, o sea, cuando te entregas por Él, también te entregas por los demás, porque Jesús se entrega a los demás y lo hace todo por y para el amor. Entonces, que nos sean de ejemplo todos los discípulos y todos los actos que se hacen aquí. O sea, esos ánimos que os hablaba al principio, al final la fe tú te puedes convertir, pero necesitas seguir. Y Pablo llevaba mucho seguimiento, le gustaba mucho como estar ahí en esa continuidad de la fe para que no se desesperanzaran, porque en muchos momentos podemos perder la esperanza. Sin embargo, a Pablo le gustaba llevar ese seguimiento, el estar ahí, y que vemos como en los momentos más difíciles, en los momentos en los que la iglesia más era perseguida, más firmes eran en su fidelidad. Y también se ve cómo va creciendo la iglesia y cómo la palabra de Dios se va expandiendo en el mundo. Y todo esto no lo hizo una persona sola ni 2 o 3, sino que eran un grupo, era trabajo en equipo. Los discípulos, a pesar de que se tuvieron que dividir en varias ocasiones para evangelizar en sitios diferentes, estaban todos unidos, había un problema y todos se juntaban. Y pues cosas como esta que nos sirvan de ejemplo. Pues hasta aquí mi conclusión del libro de Hechos. O sea, este libro la verdad que tiene muchísima riqueza, que te recomiendo muchísimo que lo leas porque es una maravilla. Y nada, o sea, ya empezamos en el siguiente capítulo las epístolas de San Pablo y tengo muchísimas ganas porque aquí habla de lo que hace San Pablo y se ve cómo va por diferentes iglesias, diferentes ciudades, pero aquí vemos ya en las epístolas aquello que él les escribía a las diferentes comunidades. Y la verdad que me hace mucha ilusión empezarlas. Así que espero que tengas muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.